A ver, hay momentos en los que las reglas del juego internacional simplemente saltan por los aires. Y esto es justo lo que acaba de pasar. Un jefe de Estado en activo ha sido capturado y ahora mismo está en una cárcel federal de Estados Unidos. Es algo, desde luego, sin precedentes. Soy un presidente secuestrado y un prisionero de guerra. Pues estas fueron las primeras palabras de Nicolás Maduro ante un tribunal de Manhattan. Con esta declaración, la crisis diplomática se encendía y quedaba claro que este conflicto iba a ir mucho más allá de lo puramente legal. Vale, para entender todo este lío vamos a ir por partes. Primero, veremos los hechos de la detención. Luego exploraremos el caso que presenta Estados Unidos contra Maduro y la respuesta que ha dado Venezuela. Y finalmente nos meteremos de lleno en la crisis constitucional interna y lo que todo esto significa para la soberanía a nivel mundial. Venga, vamos al lío. Todo arranca con una operación de alto riesgo, una operación que es cuanto menos de película. Vamos a ver los detalles de cómo un presidente en ejercicio fue detenido. De madrugada, bajo el nombre clave de Resolución Absoluta, un comando estadounidense saca al presidente en funciones de su país. Ojo, que esto no es una simple detención, no. Fue un mensaje que retumbó en las cancillerías de todo el planeta. Y su destino no fue una prisión cualquiera, no. Lo llevaron a un centro de detención metropolitano, un MDC. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque no es una cárcel para gente ya condenada, sino un centro para personas que están esperando un juicio, a menudo sin posibilidad de fianza. La diferencia es clave. A él y a su mujer, Cilia Flores, se los llevaron al MDC de Brooklyn y apenas 2 días después, el 5 de enero, ya estaba compareciendo ante el tribunal. Fue ahí donde soltó la frase que iba a definir toda su defensa. Se declaró, como hemos visto, un presidente secuestrado. Pero a ver, ¿cómo justifica Estados Unidos una acción tan drástica, tan extraordinaria? Vamos a ver qué argumentos ha puesto Washington encima de la mesa. Las acusaciones son de peso, ¿eh? Hablamos de narcotráfico, de conspiración para importar cocaína y de ser miembro de una organización terrorista. Y bueno, aunque estos cargos no son nuevos, lo que ha cambiado radicalmente el escenario es la decisión de ejecutar una operación militar para hacerlos efectivos. Pero la justificación de Washington va más allá de los cargos penales. Se apoya en un montón de informes internacionales, como los de la misión de la ONU, que durante años han pintado un panorama muy sombrío sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y esos informes de la ONU, ojo, no son nada abstractos. Detallan acusaciones gravísimas, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales. De hecho, la misión ha llegado a sugerir que estos actos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, y aquí la cosa se enreda de verdad, la propia legalidad de la operación se ha puesto en duda. Es que nada menos que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado su profunda preocupación, abriendo la puerta a que la captura en sí misma viole el derecho internacional. Y mientras todo esto ocurría en Nueva York, ¿qué pasaba en Caracas? Pues la reacción de las instituciones venezolanas fue inmediata, fulminante. En política las palabras importan, y mucho. Y para el gobierno venezolano esto no fue una detención, fue un secuestro. Desde el primer comunicado el marco quedó fijado. Se trataba de una agresión militar extranjera. La respuesta del Estado venezolano fue una maquinaria perfectamente sincronizada. En cuestión de horas, el Tribunal Supremo de Justicia nombró a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Casi al instante, la cúpula militar le juró lealtad, mientras la diplomacia llevaba la denuncia a los foros internacionales. Pero, ¿cuál es el fundamento legal para esta sucesión tan rápida? Pues la respuesta está en el artículo 234 de su Constitución. Este artículo contempla las faltas temporales del presidente, permitiendo que la vicepresidenta asuma el cargo por 90 días, que además son prorrogables por otros 90. Es precisamente aquí donde la crisis política interna alcanza su punto más álgido, con la propia Constitución en el centro de todo el debate. Aquí vemos un choque de trenes de interpretaciones constitucionales. El gobierno se aferra al artículo 234. Esto es una falta temporal forzada por un acto externo, y según argumentan, Maduro sigue siendo presidente. Pero la oposición y otros juristas señalan al artículo 233, el de la falta absoluta, y se preguntan, ¿una detención indefinida no podría ser una incapacidad? Si fuera así, el camino no es un gobierno interino, sino nuevas elecciones en 30 días. Este es el reloj constitucional que ahora marca el ritmo de la crisis. El gobierno tiene un máximo de 180 días para calificar esto de temporal. Después de ese plazo, la Constitución obliga a la Asamblea Nacional a tomar una decisión. ¿Se ha convertido la ausencia en absoluta? Cada día que pasa, la presión aumenta. Bien, salgamos ahora de la política interna de Venezuela, porque las implicaciones de este acto son globales. Esto es un desafío directo a cómo entendemos las relaciones entre los países.
Para ver por qué este caso es tan excepcional, pensemos en el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. A él lo extraditaron, un proceso legal acordado entre dos estados. Lo de Maduro es distinto. Los expertos lo llaman extracción, una captura por la fuerza, unilateral, sin el consentimiento de Venezuela. Y es curioso, porque es el propio abogado de Hernández, Raymond Colón, quien subraya esta diferencia. Para él, la extracción forzosa de Maduro no solo es distinta, es ilegal, una violación directa de tratados tan fundamentales como las convenciones de Viena y Ginebra. Y es que esta acción no solo desafía a un país, sino a los pilares del orden mundial que se construyeron tras la Segunda Guerra Mundial, la soberanía de los estados y el principio de no intervención, ideas sagradas consagradas en la propia Carta de la ONU. Al final, todo se reduce a una pregunta que puede redefinir las reglas del juego global. ¿Dónde termina la soberanía de una nación y dónde empieza la justicia internacional? El caso de Nicolás Maduro ha arrancado esta pregunta de los libros de texto para convertirla en una crisis que se desarrolla ante nuestros ojos.